Mixto para la sesión europea. Es un placer comentar en estos momentos la sesión o cómo han avanzado esos movimientos bursátiles con Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas. Darío, hoy hemos tenido una jornada mixta. Si miramos las principales plazas europeas, el DAX hoy ha sido el más bajista, 0,32% abajo, le ha seguido el FTSE de Londres muy planito, pero en cambio en el IBEX 35 nos hemos mantenido por encima de esos 8.700 puntos, un rebote superior al 0,60%. ¿Cómo calibramos la sesión de hoy? Pues realmente los mercados han empezado mal la sesión europea, tras el batacazo del índice chino, que ha caído más de un 3% en la sesión, porque los mercados, las estimaciones macroeconómicas, sitúan o consideran que habría a partir de ahora en adelante un frenazo en el crecimiento económico del país asiático. Inicialmente todas las plazas han empezado en negativo y más acuciadas todavía en el DAX alemán tras el mal dato del índice del sentimiento económico IFO, del índice alemán, que al final ha hecho que el índice selectivo alemán haya sido de los peores selectivos durante la sesión de hoy. El IBEX 35, el MIB italiano, los índices muy vinculados a una relativa actividad turística, como por ejemplo aquí en España con IAG, que ha sido de los valores que más han subido en la sesión, finalmente han conseguido recuperar la cotización, han cerrado por encima de los cierres del pasado viernes, y en el caso del IBEX, que encontró soporte hoy en las primeras horas en torno a los 8.600 puntos, ha acabado cerrando prácticamente por encima o en el entorno de los 8.750, 150 puntos, que para iniciar la semana no está nada mal y que podría continuar en las próximas jornadas. Por otro lado, hoy Almirall ha presentado unas pérdidas superiores a los 40 millones de euros, que contrasta además con una cifra muy similar de beneficio que registraba en el mismo periodo del año anterior. Hoy ha registrado una caída superior al 11% en el IBEX 35, ha sido sin duda alguna el título más bajista de la sesión. ¿Es un mal momento ahora mismo para el sector farma? ¿Se está deshinchando o es cosa de Almirall en concreto? Es algo particular de Almirall, porque realmente lo que ha habido es un ajuste contable, no ha habido una salida de dinero como tal que haya generado esa pérdida de más de 40 millones de euros. El problema ha sido el deterioro de uno de los fármacos clave que han tenido en Estados Unidos y que finalmente pues han tenido que provisionar como una pérdida contable por valor prácticamente del importe de beneficio que obtuvieron en el mismo trimestre del año anterior. En este caso es algo muy particular porque compañías como por ejemplo Rovi, que no están en el IBEX 35, pero sí que están en el continuo con ese contrato que tiene por ejemplo para la producción y fabricación de la vacuna de Moderna, pues está teniendo un buen desempeño y no debemos extrapolar en este caso el comportamiento o lo que ha sucedido con Almirall al resto del sector. ¿Y qué podemos esperar, Darío, de los títulos de día hoy que están tan disparados en medio de la incorporación del apoyo adicional del Ether One en esa ampliación de capital? Hemos visto a la compañía finalmente con un repunte del 23% en el mercado continuo. Sí, en términos relativos vemos que son unos cambios, unas volatilidades espectaculares, pero a nivel de precio, a nivel nominal, estamos hablando de una compañía que apenas supera los 2,5 céntimos por acción. Los problemas que acuciaban a esta compañía, que si no llega a ser por la flexibilidad contable que se ha permitido en el mercado español respecto a la situación de la pandemia, Día habría estado dentro de un concurso de acreedores bastante obvio, y en este caso el apoyo de su principal accionista a esta nueva ampliación de capital, incluso al tramo minorista, pues está generando un atractivo que para aquellos que todavía no hayan entrado en el valor considerarán que será un pump and dump, como se suele decir en inglés, de impulsar al valor lo suficiente para luego prácticamente verlo caer con una fuerza similar o superior a la que hemos visto por ahora. Si vemos el gráfico histórico de Día, prácticamente es una consecución de caídas, y esto no debería ser proclive para hacer una entrada en el valor, más allá de los accionistas que ya están dentro, que quieran acudir y que tienen derecho preferencial, y que tras la llamada de los otros grandes poseedores de acciones de Día, de grandes participaciones de Día, realmente desde el punto de vista externo, Día es un factor o un valor muy complicado en el que entrar. ¿Y qué podemos decir de las tecnológicas estadounidenses, pero más concretamente de Tesla, sabiendo que hoy vamos a tener sus cuentas al cierre de Wall Street? Mucha gente va a estar pendiente de hasta qué punto ha conseguido capear el temporal de la crisis de los semiconductores, cuál es el rendimiento
de las gigafactorías que tiene ahora mismo en marcha en distintas regiones del mundo. Las entregas de coches, evidentemente, aunque ya las conocíamos, superan los 200.000 vehículos en este trimestre. Vamos a estar pendientes del beneficio, de los ingresos. Una partida importante de Tesla siempre eran esas ventas de emisiones que al final compensaban a favor en su partida de ganancias. Vamos a ver también hasta qué punto es capaz de estirar el chicle por ese lado o rentabilizar otras partidas de su unidad de negocio. Bueno, pues por un lado, recordemos que durante el mes de enero-febrero la compañía compró 1.500 millones de dólares en bitcoins y si los ha mantenido en cartera con toda la caída que ha habido durante este segundo trimestre del año, veremos qué impacto negativo tendrá sobre los resultados respecto a la plusvalía, porque estos los han incorporado a lo que es la propia tesorería del balance. Aún así, también por otro lado, en la publicación de los 201.250 vehículos entregados en el segundo trimestre, lo que están es tergiversando a la baja el objetivo de entre 840.000, que es el tramo más bajo, y el 1.000.000 de vehículos entregados para este año, que quizás con la nueva instalación en Texas, en Estados Unidos y en Alemania, donde se prevé incluso que pudiera llegar a duplicar la producción y por lo tanto el número de entregas, será sobre todo no el aspecto financiero de la compañía, que también es importante, sobre todo también en el flujo libre de caja, que se estima que haya una salida de dinero neta de más de 300 millones de dólares, será la guía que tenga la propia compañía respecto a su plan estratégico, respecto a los puntos de supercargadores, que serán una de las unidades de negocio tan importantes incluso que la propia venta de vehículos. Y Darío, ya en general, teniendo en cuenta que bueno, los resultados de Tesla los conoceremos esta noche, se cotizarán mañana, pero mañana tenemos otra tanda de resultados también por la noche, al cierre de Wall Street, ahí vamos a conocer las cuentas de Apple, de Alphabet, de Microsoft y también a lo largo de la semana los de Facebook y Amazon. ¿Qué podemos esperar de estas gigantes, bueno, que al final son las que integran esas siglas, las FANG? Bueno, pues en este caso muy probablemente veremos el detalle de las unidades de negocio más actualizadas o más nuevas que muchas de estas compañías están desarrollando, sobre todo Google, en el ámbito del almacenamiento en la nube y de la ciberseguridad. Por otro lado, veremos a AMD muy probablemente batiendo sus resultados en comparación con su principal competidor, que ha sido Intel, que recordemos que ha revisado a la baja sus objetivos para el cierre de año y que a pesar de unos buenos resultados, la compañía abrió al día siguiente de la publicación de sus resultados con un hueco bajista. El resto de compañías como Facebook será importante ver, como siempre, el número de usuarios activos, el incremento de usuarios, dado que la población mundial cada vez tiene más acceso a Internet y una de las principales redes sociales de acceso, en primer lugar, suele ser la compañía de Mark Zuckerberg y, por supuesto, los ingresos por publicidad. Veremos si quizás Facebook podría publicar alguna novedad interesante como algún programa de suscripción parecido al que Twitter publicó recientemente tras conocer sus resultados. Pues nos vamos a quedar, Darío, muy pendientes de cada uno de los mensajes que nos desglosen estas compañías, sobre todo las perspectivas que den de cara a los próximos trimestres. Han sido unas compañías, bueno, ha sido un sector, el tecnológico en sí, muy resiliente durante la pandemia. Veremos cómo se desarrollan o cómo va su desenlace ahora que ya estamos